Amigos, ¿cómo están? Buenos días, soy Carolina Bayona y esto es Perú 21 TV, 21 Noticias. Estamos queriendo entender lo que ha sucedido en el gobierno, lo que sucede en realidad en el gobierno en este momento respecto a las posiciones encontradas entre el Ejecutivo, el Canciller, el Presidente y el Premier Guido Bellido. Y para eso estamos en este momento conectados con el doctor Miguel Rodríguez Mackey, quien es internacionalista, a quien le vamos a dar la bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por su disposición. Carolina, muchas gracias por la invitación. Bien, el Premier Guido Bellido ha enmendado la plana a su canciller o a la Cancillería y al mismo tiempo lo hace con el presidente. Al decir eso, ¿estamos en lo correcto? ¿Es función del Premier corregir al presidente o corregir a un canciller más aún cuando está en el exterior realizando actos oficiales? Lo escuchamos, doctor. Por supuesto que no, Carolina. Tenemos que ser claros. En el marco de la política nacional e internacional, los actores políticos tienen que guardar las formas. Los gobiernos son esencialmente verticales. Hay jerarquía, hay autoridad. El jefe de Estado preside el aparato del Estado y, en consecuencia, el Poder Ejecutivo. De manera que lo único que produce esta suerte de fuego cruzado es coludir con la imagen del país. Nos miran muy mal afuera porque encuentran que hay una disociación entre los actores visibles, los más relevantes, y entonces eso que se llama política, Carolina, retrotrae el tema económico, seamos claros. De manera que llegan del exterior cuando ya hubo fuego cruzado afuera, pensando que cuando ya en tierra peruana la cosa iba a calmarse. Esto continúa. Es una pena que interfiera drásticamente en nuestra proyección internacional. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que dice la Constitución? El presidente Pedro Castillo es quien toma este tipo de decisiones políticas. Que políticamente cuando un premier lo desmiente o enmienda la plana a un canciller, ¿cuál es la sanción? ¿Existe una sanción? Porque uno podría verlo como un atrevimiento, una ignorancia quizás del premier de no conocer las disposiciones, pero es un funcionario público y cuando se trata de función pública pues no hay errores, no hay gestos, arrebatos políticos, ya hay inconductas y ya hay sanciones. ¿Cuál sería en todo caso la sanción que podría tener Guido Bellido con esta actitud, con esta declaración oficial, además, por sus redes? Fíjate, Carolina, tenemos que ser claros. La constitución política es el único marco que debe ser respetado erga omnes, o sea, por todos. Y el artículo 118, inciso 11, dice de manera clara que el presidente de la República dirige la política exterior del Perú y las relaciones internacionales. Dirigir es mandar, es determinar, es decidir los parámetros. Y si eso no se respeta, entonces se colude. Comprenderás que no hay sanciones punitivas por estos comportamientos, pero sí, evidentemente, se produce una raya en el tema político y entonces ahí es donde surge la majestad del jefe de Estado, de cualquier Estado, para tomar decisiones. Yo creo que no es soportable jurídica ni políticamente que hayan este tipo de fuego cruzado, de desavenencias, de dejar sin piso al canciller de la República, que después del presidente es el que personifica internacionalmente al Estado. Cuidado con eso. Y entonces, frente a ello, creo que más que sanciones, lo que corresponde son decisiones. Lo digo una vez más, políticamente nos disparamos a los pies y económicamente nos disparamos en la 100.
Ese es el grave problema que estamos atravesando. Gravísimo lo que usted nos dice, en realidad, y lo dice una voz autorizada. Doctores, antes de hablar del jefe de Estado y estas decisiones que seguramente tiene que tomar, le pregunto lo siguiente, por favor, puntualmente, para que nos quede claro a los peruanos. ¿El canciller le debe obediencia a un premier o un vicecanciller le debe obediencia a un premier? Fíjate, Carolina, tenemos que ser muy serios. El canciller es parte del gabinete del presidente Pedro Castillo y es parte de un gabinete que funcionalmente tiene un presidente del Consejo de Ministros. No existe lo que se llama una suerte de subordinación y obediencia, para decirlo en términos jerárquicos, como puede haber en las Fuerzas Armadas o dentro del servicio diplomático. Las relaciones políticas son distintas. Lo que sí tiene que haber es un nivel de coordinación y un nivel de coordinación al más alto contagio político para que las cosas caminen y mejor. La subordinación y la obediencia es para con el presidente de la República, que es el jefe de Estado y que finalmente lo ha designado a Maurtua en el alto cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Correcto, entonces ahora sí nos queda bastante claro. Doctor, respecto al fondo, ya no las formas, que finalmente es importante porque es lo que nos está llevando a esta incertidumbre y a esta desconfianza. Hablemos de eso, por favor, de la desconfianza por parte del jefe de Estado. ¿Por qué no informar a través de su oficina de prensa? ¿Por qué no mostrar esta agenda que tuvo el presidente Castillo con Nicolás Maduro? Porque si no fuese por el premier Bellido o por el dictador Maduro, que lo dijo, porque él sí habla, que ha contado esto, no nos estaríamos enterando de esta agenda que sí es importante. ¿Por qué en todo caso Castillo no informó al respecto? Fíjate, Carolina, es una pregunta que yo la tendría que trasladar al canciller de la República. Mira, en el siglo XXI no existe la diplomacia secreta. La diplomacia secreta la vimos por última vez durante la Guerra Fría, acuérdate. El día de hoy las agendas se conocen. No estamos diciendo que se tenga que estar detrás de una conversación entre dos jefes de Estado, no. O dentro de un jefe de Estado y otro que es de facto. No, pero por lo menos conocer la agenda o que se van a reunir. Incluso hasta suele haber en la práctica que en los entretelones están los periodistas y luego se retiran para la conversación más holgada. Nada de eso hubo y entonces el secretismo es ajeno a la política internacional del siglo XXI, de la política exterior, y creo que el canciller de la República es quien, a mi juicio, debería explicar por qué se hizo de esa manera. Entonces ahí también tenemos que preguntarle al canciller porque los temas de agenda internacional fueron importantes. Estamos hablando de un retorno masivo de migrantes venezolanos y estamos hablando también de comprar productos agrícolas al Perú para familias vulnerables. Es decir, es una agenda que le importó al canciller. ¿Usted cree que el canciller también ahí debe asumir una responsabilidad o con quedarse, digamos, callado se soluciona? Carolina, fíjate, yo conozco muy bien al canciller hace muchos años, ¿ya? Y yo creo que yo soy muy objetivo y soy un académico y por eso cuando te digo que el canciller es el que tiene que explicar es porque él es el que ejecuta la política exterior que dicta el presidente de la República. Y los niveles de responsabilidad evidentemente son de todos los que son actores visibles, por eso asumen altos cargos de Estado. Y yo creo que seguramente el canciller tendrá una explicación al país de estos niveles de encuentros que se producen. La política exterior le corresponde al presidente de la República, pero la política exterior es parte del interés nacional y la opinión pública tiene y juega un papel importante. De manera que estoy persuadido que por lo menos debería ya haber a estas alturas una conferencia de prensa, que es la consecuencia lógica después de un viaje como el que acaba de producirse en México con CELAC y en Estados Unidos con la OEA y con las Naciones Unidas.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que está bastante corto de tiempo. Termino con esto para despedirnos. Y en esta conferencia de prensa que debe dar el presidente Castillo en el Perú, ¿usted cree que estas razones son suficientes para destituir a Guido Bellido, para renovar ese gabinete? Termino con eso, por favor, lo escuchamos. Yo no te puedo decir esos atributos. Creo que el presidente es finalmente quien tiene la potestad, la jus potestas y el jus imperium para tomar decisiones político-jurídicas que el pueblo del Perú le ha concedido en la alta investidura que tiene. Correcto, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, doctor. Muy gentil. Bien, era el doctor, un fuerte abrazo, el doctor Miguel Rodríguez Mackey.